comenzar entonces viendo las articulaciones del tobillo y del pie, ¿ya? Para comenzar, decirles que el tobillo, al igual que en el hombro, por ejemplo, o en la mano, ¿verdad? Ocurren bastantes interacciones entre diferentes huesos, ¿ya? Entonces me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de qué articulaciones componen el tobillo y el pie, ¿ya? Para comenzar, tenemos la articulación tibio-astragalina, ¿ya? Conformada justamente por la tibia y el astrágalo, que se ve aquí en esta imagen en un color morado, ¿verdad? Tenemos también la subtalar, o también la astrágalo-calcáneo, ¿ya? Conformado entre el hueso astrágalo y el calcáneo, aquí se ve en morado y con un azul, ¿verdad? Sería esta línea que... ¿Ustedes ven mi mouse o no? Sí, profe, se ve Ah, ya. perfecto. Buenísimo, ya, el mouse, que me interesa ir señalándolo con el mouse igual. Entonces, aquí estaría conformado por el astrágalo y el calcáneo en el color azul y morado, ¿ya? También tenemos las articulaciones del tarso, que el tarso vendría siendo el equivalente como en la mano, ¿verdad? Como el carpo. Entonces tenemos todos estos huesitos que están acá, todo esto que está acá. También tenemos las metatarsofalángicas, que están conformados entre los del el metatarso, ¿verdad? Y las falanges, ¿ya? Y por último, las interfalangias proximales y las distales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunas patologías que suelen afectar a algunos grupos y otras a otras, ¿ya? Y también quería recordarles, no sé si ustedes esto lo vieron en algún momento, pero existen también unas articulaciones que tienen nombre propio, ¿ya? Que son las articulaciones de Chopard y de Lisfranc. Las de Chopard están conformadas principalmente o hacen unión entre el talos y el navicular y entre el calcáneo y el cuboideo, ¿ya? Aquí hay algunas lesiones que suelen afectar con mayor frecuencia y tienen una forma de evaluarse si es que el problema está acá. Y las articulaciones de Lisfranc, que están conformadas por Profe, eh, tarso, dígame. disculpe que lo interrumpa. Es que le mandó un mensaje ahí en el chat la Katy. Dice que hay compañeros que están esperando que los acepte para ingresar a la clase. Ah, churra. Entonces, un momentito. A meter todo. Ahí sí, ¿se unieron? ¿Me Sí, confirman, profe, chiquillos? se están uniendo. Ya, buenísimo. Muy Hola, bien, vamos. profe. Buenas, buenas. Estamos recién comenzando, así que no se preocupen, ¿ya? Y vamos comentando un poquito sobre las articulaciones que conforman el tobillo y el pie. Estábamos mencionando acá las partes del retropié y del antepié, y estábamos explicando un poco sobre las articulaciones que tienen nombre propio, que son las de Chopard y de Lisfranc, ¿ya? Y les comentaba que por qué es importante esto, porque se suele preguntar algunas veces cómo evaluar lesiones en las articulaciones de Lisfranc y de Chopard. Entonces, se las comienzo mencionando para que lo tengamos en consideración para más adelante. Continuando entonces con el examen físico, en la inspección vamos a evaluar primeramente la marcha del paciente, ¿ya? Se le va a pedir al paciente que camine, ¿verdad? Y dentro de esta evaluación le vamos a solicitar además que realice la marcha tanto con los talones o en puntas. Un paciente sin ningún tipo de afección debiese lograrlo sin inconveniente. Si no lo logra, se debe consignar. También es importante evaluar las deformidades que hay en el retropié, en el antepié o en la planta. Aquí, por ejemplo, tenemos una deformidad clásica que es de paciente con un hallux valgo, en donde se suele deformar la articulación metacarpofalángica primaria, ¿ya? Perdón, metatarsofalángica primaria. Eh, ¿Se acuerdan que les comentaba otro día que estaban las desviaciones en varos y en valgo? Bueno, en este caso, la articulación tiende a ir hacia lateral, por lo tanto sería un valgo, ¿ya? La articulación, digamos, la parte más distal. Esto es clásico de algunas patologías, como por ejemplo las artrosis, ¿ya? A veces también las artritis reumatoides pueden formarla, pero lo más característico suele ser de las artrosis. Acá, por ejemplo, tenemos una deformidad en el alineamiento, ¿verdad?, de los tobillos, y estos serían tobillos. Voy a preguntar ahí si alguien me responde. ¿Estos son tobillos en var o tobillos en valgo? ¿Quién me responde por ahí? En valgo. En valgo, ¿verdad? Porque la parte más distal va hacia lateral. El varo vaquero, ¿se acuerdan?
que va hacia adentro. Súper bien. También podemos evaluar deformidades en la planta, ¿verdad? Que puede haber un aumento en el arco plantar o una disminución. La clásica es el pie plano, donde el arco plantar está francamente disminuido. Y el pie cabo es lo contrario, tenemos un aumento en el arco plantar. Entonces, continuando, vamos a ver los movimientos normales del tobillo, ¿ya? Para comenzar, tenemos la dorsiflexión, que consiste en el dorso del pie llevarlo hacia superior, ¿ya? Eso es dorsiflexión o extensión del pie. Y por el contrario tenemos la flexión plantar, que en el fondo es llevar los dedos del pie hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la dorsiflexión y la flexión plantar. Importante no confundirse en eso, ¿ya? Porque los dos tienen la palabra flectar, entonces puede llevar a la confusión. Yo cuando era estudiante me confundía y se los comento para que no se confundan, ¿ya? La dorsiflexión, como les decía, también se le puede conocer como la extensión del pie. ¿Qué más? Tenemos también la inversión, que es llevar, ¿verdad?, el dedo pulgar o el primer ortejo hacia caudal y el quinto hacia cefálico y el quinto hacia caudal, que es como aparece en esta imagen acá en el lado izquierdo en la letra B. Y la eversión, todo lo contrario, es levantar, ¿verdad?, el quinto ortejo y el primero hacia caudal. ¿Qué más importante? Vamos a hablar las distintas articulaciones, cómo se evalúa. La articulación del tarso, que la vamos a ver después con algunas maniobras específicas, se sujeta al tobillo y los dedos del pie se deben rotar, ya en direcciones opuestas. Entonces, uno lo normal es que este movimiento no logre haber un ángulo mayor a 5 a 10 grados. ¿Ya? Lo que se hace es bascular en el fondo el antepié respecto al retropié, al tobillo. ¿Qué más? La articulación metatarso-falángica y la interfalángica debiesen tener una flexión máxima de 30 y una extensión máxima de 80 grados. Las articulaciones interfalángicas pueden también tener un grado de flexión, pero máximo 50 grados. La palpación de los dedos del pie, principalmente vamos a buscar puntos dolorosos en las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Esto es como en términos generales, ¿no? Algunas de las afecciones comunes, bueno, aquí aparecen varias cositas que les voy a comentar. Tenemos en primer lugar la artritis reumatoide, ¿ya? La artritis reumatoide se caracteriza porque afecta varias articulaciones del pie, ¿ya? No suele ser única, suele afectar todas las articulaciones interfalángeas proximales, distales, pero se suele manifestar con principal molestias en la primera articulación metatarsofalángica. También tenemos como afecciones frecuentes la gota, ¿ya? Acá tenemos arriba una pintura que se llama justamente La Gota, en donde los pacientes, esta pintura es del 1790 y algo, los pacientes, ¿verdad?, despertaban con un dolor terrebrante en el primer ortejo. Y acá tenemos una imagen de cómo se vería una crisis gotosa, ¿ya? Donde la articulación metatarsofalángica se ve francamente inflamada, ¿verdad? Se ve su coloración eritematosa característica. Si uno toca, va a haber calor local, va a haber dolor. Les voy a hacer un comentario chiquitito en relación a el manejo de la gota, ¿ya? Porque, bueno, ustedes saben que me gusta comentarles como algunos tips, algunas perlitas, ¿ya? Una perlita que les quiero decir de la gota es que el tratamiento de la gota hay dos tipos, ¿ya? Está el de como crónico, que es para evitar que aparezca la crisis gotosa, y está el de agudo, ¿ya? Que es cuando el paciente está con la crisis gotosa, ¿ya? Muchas veces cuando nos dicen el tratamiento de la gota cuál es, y mencionamos el halopuridol. ¿Qué es lo que sucede? Que este medicamento no es para la crisis gotosa, sino que es para evitar que aparezca, ¿ya? De hecho, está contraindicada cuando está con la crisis, ¿ya? Para la crisis gotosa, si el paciente te consulta en la consulta, ahora la redundancia,
por dolor y ustedes ven, oh, tiene una podagra, ¿verdad? Lo que se deja ahí es antiinflamatorios, ¿ya? Antiinflamatorios de potencia como ustedes gusten, pero es AINES el tratamiento, no es el halopuridol. Bien ahí. Otra afección común, la artrosis, ¿ya? La artrosis suelen ser patologías crónicas, como ya sabemos, donde hay desgaste, ¿verdad?, del cartílago articular, y puede producir algunas malformaciones, como las mencionaba anteriormente, como la luz valgus, que vemos en esta imagen, ¿ya? También tenemos algunas bursitis características de dolor en el pie, como las bursitis retrocalcáneas o las calcaneas subcalcáneas, que aquí están en alguna imagen para que las puedan ir reconociendo, ¿ya? La que tenemos acá, como cercano al huesito, ¿verdad?, en contacto directo, esta es la bursitis retrocalcánea, y la que tenemos acá hacia más exterior, entre el tendón, ¿verdad?, del calcáneo, el aquiliano, perdón, tenemos acá la bursa de subcutáneo, ¿ya? La calcánea subcutánea. Otra afección también frecuente son las tendinitis anquilanas, ¿ya? Que se suele dar mucho en los pacientes que realizan maratones, ¿verdad? Que realizan en el fondo sobreuso de esta parte del cuerpo, ¿ya? Después vamos a ver algunas maniobras cuando el paciente ya tiene tanto desgaste que se puede romper, ¿verdad? Hay rotura del tendón, se puede manifestar con algunos signos clínicos como el de Thompson, que lo vamos a ver a continuación. Muy bien, comencemos entonces viendo algunos signos específicos, ¿ya? Que en el fondo esto es lo que ustedes van a aplicar también en la semiología para buscar algún tipo de patología o malformación, etc. El primer signo es el signo de too many toes, ¿ya? Que son como demasiados dedos, ¿verdad? Se le pide al paciente que se coloque en posición neutral y nosotros como examinador nos colocamos detrás del paciente, ¿ya? Con una visión del retropié. Si nosotros nos damos cuenta acá, podemos ver un dedito, ¿verdad?, que sería el quinto ortejo. Lo anormal es que nosotros veamos 3 o más, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el paciente se colocó, le decimos, póngase derechito ahí, señora, y si nosotros logramos ver 3 dedos o más, es un too many toes positivo. Y esto es indicador generalmente de un pie plano. ¿Qué más? Paciente que recibe un trauma en el tobillo, clásico, ¿verdad? O que estaba jugando y se dobla el tobillo y le duele. La pregunta es, ¿tomamos una radiografía a todos los traumas de tobillos o a todos los traumas de pie? Y la respuesta es que no, ¿ya? Son algunos. Permiso, que aquí me están pidiendo ingresar. Ahí sí, Carlos. Entonces, como les comentaba, la respuesta no es a todos los traumas de tobillo, a todos los traumas de pie, se les pide, ¿ya? Hay unos criterios que se llaman los criterios de Ottawa, que con uno que aparezca positivo se sugiere realizar una radiografía para evaluar si hay algún tipo de luxación, subluxación o fractura, ¿ya? De lo contrario, estaríamos en un contexto de S15, ¿ya? Y eso con una radiografía, la verdad es que la radiografía nos va a salir normal. ¿Qué es lo que se evalúa en primera instancia? Dolor en la marcha. Se le pide al paciente que intente caminar. Si el paciente no logra dar más de 4 pasos, porque está con el dolor en el agudo, tiene como un criterio positivo. Otro criterio también es la palpación dolorosa del maleolo medial o lateral hasta 6 centímetros por encima de esto, ¿ya? Entonces ustedes palpan, ¿verdad?, el maleolo, los dos, y van subiendo con los deditos hasta llegar a 6 centímetros. Si produce dolor esto, la verdad se sugiere una radiografía también. Y el quinto es la palpación del hueso navicular. Ya ustedes palpan el navicular, aquí encimita en la zona del dorso del pie, ¿verdad? Aquí arriba. Y si el paciente a la palpación le duele, la verdad hay que tomar una radiografía también. Otro hueso también que se puede evaluar es la base del quinto metatarsiano, que estaríamos en este lugar de acá, ¿verdad? El dedo chiquitito en la base, uno le palpa en este sector de acá, y si le duele también se sugiere una radiografía, ¿ya? Entonces, les comento así para que vayan como integrando. Si yo les digo, les pongo un caso clínico, paciente que está jugando fútbol, ¿verdad? Recibió una patada,
y tiene dolor en en la base del quinto metatarsiano, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conducta más adecuada? Y ahí debiésemos tomar una radiografía, ¿ya? Por un criterio de Ottawa positivo. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, me imagino. No es lo mismo estar en la clase que online, ¿ya? Prefiero 1000 veces la clase, porque por último los miro. Pero en fin. Ya, chiquillos, seguimos. El siguiente signo específico para evaluar la estructura es el test de squeeze, ¿ya? Con esto lo que vamos a evaluar es la indemnidad de la sindesmosis. Entonces el paciente de verdad recibió un golpe o estaba jugando fútbol, siempre el fútbol, y realizó un giro, ¿verdad?, inesperado y quedó con un dolor en la cara lateral del tobillo. Entonces nosotros dentro del examen vamos a ir a evaluar también cómo está su sindesmosis, ¿ya? Y para eso vamos a realizar algunas maniobras. Este es el squeeze test, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprimir la tibia sobre el peroné. Si esto ocurre en el tercio medio, por supuesto. Si esto duele, ¿ya? Nosotros decimos, tiene un test squeeze positivo. Por lo tanto, podría haber compromiso de la sindesmosis. También hay otro test para hablar de sindesmosis, que es el Cotton test, que en este caso lo que se realiza es lo siguiente. Se debe fijar la tibia, ¿no es cierto?, como aparece ahí en la imagen, e intentamos realizar una lateralización del pie, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que si lo logramos o si el paciente manifiesta dolor, nosotros decimos un Cotton positivo, ¿ya? Eso también es compromiso de sindesmosis. ¿Qué más? La lesión de Lindsfrank o las lesiones de Chopard, que esto es lo que conversamos al inicio de la clase, ¿verdad? A ver, para evaluar las lesiones en la articulación del Lindsfrank, lo que vamos a hacer es fijar el retropié. Entonces tomamos con la mano el calcáneo del paciente, ¿verdad? Y vamos a realizar una pronación y una abducción del antepié. Lamentablemente aquí no estoy frente a ustedes, pero necesito que lo puedan imaginar, ¿ya? Entonces realizamos una pronación y una abducción del antepié, no del pie completo, no vamos a ver el tobillo, sino que solamente el antepié, por eso quería que vieran presencial. Si esto duele, tenemos sospecha de lesión del Lindsfrank. También otra maniobra es la flexoextensión, del primer y del segundo metatarsiano. Entonces nosotros flectamos el primer y segundo metatarsiano, y si esto produce dolor, probablemente también tenga compromiso de Lindsfrank, ¿ya? Que sería en este sector de acá. Por último, ir a palpar, ¿no es cierto?, directamente la articulación del Lindsfrank. Entonces comenzamos, ¿verdad?, viendo la articulación cuneiforme, ¿no es cierto?, junto con los metatarsos y también la cuboidea metatarsiana. Si la palpación reproduce dolor, también tenemos una sospecha de que tenemos una lesión de esta articulación. ¿Qué más? La lesión de Chopard, aquí atrás en azul. Lo mismo, vamos a fijar el retropié y vamos a producir en este caso movimientos de aducción y de abducción del retropié. Perdón, del antepié, aquí yo me equivoqué, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar si hay dolor en estos movimientos. Si hay dolor, vamos a sospechar que tenemos lesión de la unión o la articulación de Chopard. También vamos a realizar una palpación directamente de esta, al igual que en la de Lindsfrank, palpando la articulación talo-navicular, que correspondería a esta zona de acá. Y también vamos a ir a palpar directamente la articulación calcánea cuboidea, que sería esta que está hacia lateral. Si reproduce dolor, decimos que tiene una lesión en la unión de Chopard, ¿ya? Por eso les quería comentar también estas dos uniones, porque pueden ser sugerentes. Si ustedes me preguntan en la práctica, cuando llega un paciente con un golpe, ¿verdad?, en el antepié o en el retropié o en el tobillo, la verdad, en la práctica, a mí como médico en la urgencia, no me importa mucho si tiene una lesión, o sea, si tiene un compromiso de Lindsfrank o Chopard. Porque el tratamiento va a ser muy parecido, ¿ya?
Entonces, pero desde el punto de vista semiológico, igual es importante para ir a distinguir lo más preciso posible dónde está la lesión, ¿ya? Otra maniobra que vamos a ir a evaluar para ver compromiso, en este caso sería del tendón aquiliano, ¿ya? Esta es la manera que comentábamos anteriormente, que es signo de Thompson, ¿ya? ¿En qué consiste? Vamos a colocar al paciente en decúbito prono y vamos a producir una compresión de los gastronemios. Si nosotros apretamos los gastronemios, lo que vamos a hacer es acortar el tendón, ¿verdad? Y si el tendón se acorta, lo que debe suceder es una flexión plantar, es decir, el pie se debiese ir los deditos hacia abajo. Si eso ocurre, uno dice, el tendón está indemne, por lo tanto tenemos una maniobra de Thompson negativo. Si por el contrario, yo aprieto el gastronemio y esto está cortado, el pie se va a mantener exactamente igual, no se va a mover. Entonces yo aprieto el gastronemio, si el pie no realiza una flexión plantar, digo, tenemos un Thompson positivo en este caso. Y eso es sospecha de rotura, ¿verdad?, del tendón de Aquiles. ¿Ya? No es muy difícil. Eso, chiquillo. La verdad es que tobillo y pie no tiene tanta semiología como los restos de articulaciones. Cosas importantes, a ver, apréndanse bien los signos. Eso en todas las articulaciones que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Porque al final eso es lo que va a entrar en la prueba. Apréndanse también algunos hallazgos o algunos elementos que son clásicos de algunas enfermedades, porque también les puedo preguntar eso. Y bueno, la verdad esta prueba, como les comentaba a algunos, no va a ser una prueba que con la intención de ir a rajar, a matar, ni nada por el estilo. No se va a preguntar nada en la prueba que no se haya dicho o no esté en alguna clase, ¿ya? Así que no se van a encontrar con ¿qué es esto? Sorpresas no van a ver, ¿ya? No sé si quedó claro la evaluación del pie y el tobillo, si hay alguna pregunta.